su nombre. Vine a adorar a Dios. 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 Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vino a mi vida. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él dio a todo mi ser una nueva dimensión, una razón de ser, para mí la solución. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Padre, yo vine a adorarte porque tú eres bueno. Aleluya. Porque para siempre es tu misericordia. Cada día veo tu mano poderosa obrando en nuestras vidas, transformando nuestros corazones, cambiándonos y rescatándonos de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Padre, por tanto amor, por tanta bondad, por tanta misericordia como has derramado hasta el día de hoy para con cada uno de nosotros, para con nuestra familia, para con nuestra economía, Señor, para con nuestras amistades, para con esta iglesia, Dios, para con nuestros trabajos. Dios, no encontramos palabras que podamos describir el gran amor con que tú nos has amado y con el respeto que te tenemos, Dios. Gracias por ser tan bueno. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame.
Alguien que en esta mañana quiera bendecir a Dios, quiere exaltar su nombre. Padre, en esta mañana, Dios, Señor, yo te alabo, Padre Santo. Señor, quiero alabarte, quiero bendecirte, Dios, quiero exaltarte, Señor. Padre, porque tú has sido bueno, Señor, porque tú eres bueno. Dios, quiero alabarte, Dios, por tu grandeza, y sobre todo, Dios, por tu misericordia, Padre Santo, sobre nuestras vidas. Porque tú eres excelso, Señor, porque tú eres perfecto, Dios, porque tú mereces, Señor, la alabanza. Por eso, Dios, yo te alabo, Señor, y te doy toda la honra, Padre, porque a ti te pertenece, Jehová. Tuya es, Señor, para siempre, Dios. En nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestras alabanzas a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús y abundante
Aleluya. Alaba a Dios con tus propias palabras. Estás aquí justamente para eso. Has venido para adorarle, para bendecirle, para darle a Dios la gloria que Él se merece. Mis manos alzadas y una alabanza en mi voz, con gratitud en mi alma, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Con gratitud en mi alma, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, con gratitud en mi alma. Una vez más, aleluya, una vez más. Con mis manos alzadas, oh, gloria a tu una nombre. alabanza en mi voz, gloria a ti, Señor. Con gratitud en mi alma, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, con gratitud en mi alma, te alabo, Señor.
Cuando contemplo tu santidad, cuando veo tu gran amor, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz, siento gozo en mi corazón, si tú reinas en mi voluntad, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz. Te adoraré, te adoraré. Yo vivo por ti y te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Yo vivo por ti y te adoraré. Cuando contemplo tu santidad, cuando veo tu gran amor, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz, siento gozo en mi corazón, si tú reinas en mi voluntad, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz. Te adoraré, yo te adoraré. Yo vivo por ti y te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Yo vivo por ti y te adoraré. Oramos, Padre Santo. Te bendecimos, Dios, Padre, porque tú has cambiado nuestras vidas, Señor. Porque tú le has dado un sentido, Padre Santo, a nuestra vida, Dios. Señor, por lo que tú eres, Padre, por lo que tú has hecho, Dios. Por eso te adoramos, Señor. Por eso hoy bendecimos tu nombre, Señor. Por eso, Dios, hoy, Señor, nos sentimos, Señor, privilegiados. Señor, gozosos, Padre, de poder alabarte, de poder bendecirte, Dios. De poder formar parte, Señor, de tu familia. Ser tus hijos, Dios. Gracias por este enorme privilegio, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, a ti la gloria, Dios, la alabanza, Señor. Yo vivo por ti y te adoraré. Gracias por poder tener esta oportunidad tan hermosa de poder adorarte, Dios, con libertad, en armonía los unos con los otros. Gracias por ese amor derramado por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos necesidad de ti, Señor, lo reconocemos en esta mañana.
Seguimos dependiendo de ti, por eso queremos que nos hables de una manera específica a cada uno de nosotros, conforme a nuestra necesidad. Tenemos hambre y sed de tu palabra, Señor. Nuestros estómagos espirituales están vacíos, con ganas de llenarlos de tu comida espiritual, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Llévate la gloria y la honra en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. Qué bueno poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Vamos a pasar a recoger la ofrenda. Voy a pedir que los sugieres, por favor, pasen por aquí. Vamos a dar gracias al Señor por su provisión continua, porque Él realmente es nuestro ayudador. Y si tenemos, es por lo que Él nos da. Amén. Nosotros no le damos por avaricia, para que Él nos dé más, sino que le damos por gratitud, porque ya Él nos dio primero. Así que oramos para que Dios provea en todos los hogares todo lo necesario. Amén. Amén. Aleluya. Muy bien, damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Quiero dar la bienvenida. No sé si alguien más nos visita, aparte de Cintia, que la tenemos aquí delante. Es la hija de nuestro hermano Gonzalo, que dirige la obra en Mérida, en México, haya paz. Y damos gracias al Señor por poder tenerla aquí en estos días, que ella pueda conocer un poquito de la isla y que nosotros tengamos la oportunidad de disfrutar de su compañía. Qué bueno. ¿Nadie más nos visita hoy? Todos son conocidos, ¿no? Y algunos que no están aquí porque están de vacaciones, pero bueno, damos gracias al Señor porque nosotros sí estamos aquí y podemos disfrutar de este tiempo hermoso de compartir la palabra del Señor. Amén. Como saben, estamos predicando sobre el libro de Gálatas de Pablo, la carta de Pablo a los Gálatas. Y vamos por el capítulo 6, por donde vamos a leer los versículos del 1 al 5, y voy a pedirle por favor que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor. Gálatas 6, del 1 al 5. Vamos a leer ahí la palabra del Señor y después vamos a meditar en lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos gracias por habernos dejado esta palabra hermosa para que podamos meditar en ella. Queremos rogarte dos cosas en esta mañana.
que nos dé luz y entendimiento para comprenderla y que nos dé ganas, fuerzas, deseo y poder de ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como decimos, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas y lo estamos haciendo de una manera sistemática. Presten atención, por favor. Cogimos la epístola y comenzamos por el capítulo 1, versículo 1, y ya vamos por el capítulo 6, donde acabamos de leer estos 5 primeros versículos. Un estudio sistemático de la palabra o una exposición sistemática de la Escritura a veces tiene sus inconvenientes, ¿ok? Porque la literatura hebrea, y Pablo era hebreo, la literatura hebrea tiene una característica que la define, y es que redunda vez tras vez sobre los mismos pensamientos. Entonces, posiblemente, de esto que acabamos de leer, ya hemos hablado anteriormente. Pero, ¿saben? Hay que volver sobre ello. Porque cuando está escrito en la palabra de Dios algo que Dios repite una y otra vez, es porque necesitamos entenderlo y necesitamos comprender que es para nosotros, que lo tenemos que poner por obra. Por tanto, aún a riesgo de parecer que estamos repitiendo lo mismo vez tras vez, yo les voy a decir en esta mañana lo que el apóstol Pedro dice en su segunda epístola. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, porque es el deber de un pastor exponer la palabra de Dios. Y si en la palabra de Dios tenemos un pensamiento que se repite, repitámoslo. Asumamos la palabra de Dios como parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque muchos buscan iglesias donde les hagan sentir cómodos. Y esta no es una de ellas. Aquí nosotros no estamos preocupados porque usted se sienta cómodo. Estamos preocupados porque usted oiga la palabra de Dios y sepa cuál es la voluntad de Dios para su vida. Nos da igual que la palabra de Dios le incomode. Si le incomoda la palabra de Dios, allá usted con Dios. Pero mi deber como pastor y el deber del pastor Andrés es de exponer lo que la palabra de Dios dice, y es a lo que nosotros nos limitamos. Así que, aunque no se incomode, hablemos una vez más de este tema. Hasta aquí Pablo nos ha hablado y nos ha enseñado cuáles son las obras de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Que nadie se llame a engaño. La religión no son frutos del Espíritu, son obras de la carne. Imitar la espiritualidad es algo que no sirve para nada. Bueno, quizás engañes a las gentes, pero como veremos más adelante en el siguiente sermón, a Dios desde luego no le vamos a engañar, porque Dios sabe lo que somos. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios nos conoce desde antes que nosotros naciéramos, porque Él sabe todas las cosas de antemano. Por tanto, Pablo pasa de lo teórico al terreno de lo práctico, de lo teológico a la vida práctica, al día a día. Y a mí eso me encanta. Si algo admiro de Pablo es que su palabra, su mensaje, su evangelio, era un evangelio práctico. No es teórico, no es, aunque es profundo, pero él baja de lo teológico a lo práctico. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que hacer con cada cosa que recibimos de parte de Dios. Cada sermón que oímos tiene que pasar de aquí a aquí, de la mente a la vida, a la práctica. Y bueno, esto es algo que debemos hacer y que muchas veces nos resulta fácil. O no debe resultar fácil porque muchos, en realidad, no lo hacen. Muchos saben, por ejemplo, y cuando digo que muchos no lo hacen, no me refiero solamente a gentes de otras iglesias. Me refiero también a la gente de aquí. Porque muchos saben que no se debe mentir. Y mienten. ¿Verdad que sabíais que mentir no es algo que agrade a Dios?
¿Lo sabíais o no? ¿Verdad? ¿Y verdad que a veces habéis mentido? Hemos mentido a veces. Por tanto, hay que pasar de lo teórico a lo práctico. De lo teológico a la vida práctica. Sabemos que no debemos murmurar, pero algunos murmuran. Y es que no basta con que sepamos las cosas. No basta con que sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos que practicarla. Muchos saben que deben orar. ¿Cuántos saben que deberían orar? Pero muchas veces no oran. Al menos no lo que debieran. Y no se trata de tiempo. No se trata de que tenga que decir, bueno, es que tengo que orar todos los días. Como mínimo, como dicen algunos, si el día tiene 24 horas, el 10% de las 24 horas son 2 horas 40. No, eso es una estupidez. La relación con Dios no se mide con el reloj. Porque Dios es una persona y nosotros también. Cuando yo me relaciono con mi esposa, no siempre estoy mirando, bueno, es que tengo que hablar 10 minutos más con ella. Eso no tiene sentido. Eso es religión. Por eso les digo que no confundamos la religión con las obras del Espíritu. ¿Me comprenden, verdad? Pero hay que orar. Y lo sabemos. Y muchas veces no lo hacemos. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Que nuestra fe se debilita. Nuestro espíritu se empieza a quedar raquítico. Y cuando vienen los afanes de la vida, los problemas, las dificultades, ahí ¡bum!, nos venimos abajo. Pero el problema no son las circunstancias que nos rodean. Es que nosotros no estamos haciendo lo correcto. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sabemos lo que no debemos hacer, pero lo hacemos. Y hay un conflicto en nuestro interior. Y de esto es de lo que Pablo está hablando aquí. Ustedes saben que deben estudiar las Escrituras, que deben conocer la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene conocer la Escritura? Mire, a cada paso que tú vas dando en la vida, la palabra de Dios te sirve de guía. No dice la Escritura, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios nos muestra el camino por donde debemos seguir. Si no fuera por la palabra de Dios, estaríamos en tinieblas. No sabríamos cuál es el camino correcto. Pero la palabra de Dios es la luz, la lámpara que nos guía. Pero muchas veces, aun sabiendo que debemos leerla, que debemos meditarla, no lo hacemos. Cogemos la Biblia cuando venimos al culto. Pero después en casa la soltamos el domingo cuando llegamos de la iglesia y allá donde la ponemos, allá se queda. Algunos dicen, yo la tengo abierta por el Salmo 91. Y hay muchos creyentes que tienen la Biblia abierta por el Salmo 91, pero ni ese salmo se conocen, porque no lo leen, no lo meditan. La palabra de Dios no sirve de nada, escuchen bien, si tú no la haces parte de tu vida. Ni siquiera se trata de conocerla aquí, sino de llevarla a la práctica. De esto es de lo que Pablo nos habla. Vayamos pues a meditar en el tema que hoy tenemos. Esto era la introducción, Gálatas capítulo 6, versículo 1, comienza diciendo, hermanos, y eso deja claro a quién Pablo le está hablando, ¿no? ¿Verdad? ¿Le está hablando a los incrédulos? Le está hablando a la iglesia de Galacia, a los hermanos. Y de lo que va a hablar Pablo es justamente de eso, de las relaciones entre los hermanos, de la convivencia en la iglesia, que muchas veces nos resulta fácil, ¿verdad? Y no es porque sea esta congregación. Ya nosotros vemos que la iglesia que se llama, a veces le llamamos la iglesia primitiva,
no es primitiva, es la iglesia en sus primeros pasos, ya tuvo problemas. Cuando en el reparto de la obra social, las viudas de los griegos recibían menos que las viudas de los hebreos. Y hubo conflicto. Y surgen los conflictos. Y es que donde hay personas va a haber roce. La convivencia nos lleva a rozarnos unos con otros. Y Pablo nos quiere enseñar hoy cómo tratar esos asuntos, para que las relaciones no se rompan, para que las relaciones no se enconen, para que las relaciones sean sanas. Y aun cuando nos rocemos, podamos seguir adelante como hermanos en Cristo, en perfecta comunión, los unos con los otros. Este es el tema que Pablo nos va a tratar aquí. Digo, no es fácil la convivencia porque cada uno tiene su propia forma de ver y de entender la vida y las circunstancias. Alguien dijo que los católicos tienen un papa, pero que los cristianos, cada uno de los cristianos somos un papa. Dice, cada uno tiene su forma de ver las cosas. Y no es fácil. A veces chocamos. Y lo que a uno le parece bien, al otro no le parece bien. Y lo que a uno le parece mal, al otro no le parece mal. Pero a veces los choques son como choques de trenes. Chocamos, y no solo en la iglesia, chocamos en la familia. Los matrimonios que se aman, son personas que se aman, que se han comprometido a vivir juntos toda la vida, a veces tienen problemas, ¿verdad? Y chocan. La relación quizás, la relación entre una madre y su hijo. ¿Querrán las madres a sus hijos? ¿Sí o no? Pues a veces las madres tienen problemas con sus hijos y los hijos tienen problemas con sus madres. ¿Es verdad o no? A ver, chicos, los niños, ¿alguna vez habéis tenido problemas con mamá? No, no miren a mamá, mírenme a mí y respondan. A veces, en nuestros choques, nos pasamos 10 pueblos, porque nos ofendemos, nos hacemos daño. Y esas cosas no debieran suceder. Y por eso Pablo nos quiere enseñar cómo tratar esos asuntos. Por eso dice ahí, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿hay alguien que jamás cometa faltas? Que levante la mano y veremos un mentiroso. ¿Verdad que todos, tarde o temprano, a veces cometemos faltas? Metemos la pata, a veces decimos cosas que no tenemos que decir, o no hacemos lo que tenemos que hacer y eso crea conflicto, o hacemos lo que no tenemos que hacer y también los crea. Todos cometemos faltas. Pueden ser graves o no, pueden ser intencionadas o no, porque puede haber faltas intencionadas, pero puede haber faltas no intencionadas. ¿Es verdad o no? A veces alguien se ofendió contigo por algo que hiciste o que dijiste sin que esa persona tuviera realmente intención de hacerte daño, pero te hizo daño, te sentiste ofendido. A veces fuiste tú el que ofendiste a alguien sin tener esa intención. Pero a veces cometemos faltas. Y hay quien cuando comete una falta, lo reconoce, pide perdón y no pasa nada. Y la relación continúa. Pero hay quien a veces comete una falta
y no lo reconoce. ¿Es verdad o no? Hay alguno que no solamente no lo reconoce, sino que se excusa. O peor aún, que culpa a otros de su falta. Esas cosas ocurren hasta en las mejores familias. Si tú no reconoces tus faltas, te alejas de las personas. Y si te alejas de las personas, te estás alejando también de Dios. Porque quien no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? ¿Verdad? En toda relación, por miedo, por orgullo, por indiferencia, por envidia, incluso por odio, a veces se cometen faltas. Pero dice ahí Pablo, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, aquí no está hablando de alguna en concreta, sino de alguna, deja la puerta abierta para cualquier tipo de falta. Vosotros que sois espirituales, ¿hay aquí gente espiritual, sí o no? Nadie se atreve a decir sí. ¿Quién es alguien espiritual? Alguien que quiere agradar a Dios, ¿no? ¿Hay aquí alguien que quiere agradar a Dios? Hay muchos que piensan que son espirituales y no lo son. Son espiritualistas. ¿Sabe la diferencia entre un espiritual y un espiritualista? El espiritual es el que de verdad quiere agradar a Dios. El espiritualista es el que aparenta querer agradar a Dios, pero solo lo aparenta. Por tanto, cuando vemos a un hermano que ha caído, que le hemos sorprendido en alguna falta, Pablo llama a los espirituales y nosotros debiéramos ser espirituales. Por tanto, esto debería ser para nosotros. No se trata de hacer leña del árbol caído. Eso es una expresión que significa que si ves a un hermano caído, no es que lo tengas que pisotear y rematar. Que lo que tienes es que ayudarlo, ¿no? A que se levante, a restaurarlo, ¿no dice ahí? No es amputar un miembro del cuerpo de Cristo, es sanarlo, ayudarlo. El espiritual es aquel que tiene la actitud correcta, de mansedumbre. Los carnales no debieran nunca participar de la corrección. Los carnales no debieran nunca disciplinar a nadie, porque los carnales hacen daño. ¿Cómo podrían restaurar ellos a alguien si ellos mismos necesitan ser corregidos y restaurados? Miren, yo he visto en las iglesias a una pareja de jóvenes ser puestos delante de toda la congregación para confesar que habían caído en el pecado de fornicación. Y ser avergonzados, aplastados inmisericordiamente, en vez de ser restaurados en la intimidad, en vez de ser ayudados, restaurados. Muchas veces quienes pretenden corregir a los demás son los primeros que necesitan corrección. Es muy importante entender las palabras del Señor. Yo quiero llevarles a Mateo capítulo 7. Este pasaje es uno de los peor interpretados de toda la Biblia. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5.
Vamos a leerlo y después les voy a decir por qué es uno de los pasajes peor interpretados. Dice ahí, Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. ¿Saben? La clave para la correcta interpretación de este pasaje está en la palabra hipócrita. Esa es la clave para interpretar correctamente esta porción de las Escrituras. No es que no podamos juzgar, porque un poco más adelante, en el versículo 24, el Señor dirá, no juzguéis según las apariencias, pero juzgad con justo juicio. Por tanto, no es que no podamos juzgar, es que lo que Dios no consiente es que juzguemos en los demás los pecados propios. ¿Entienden? Ese es el quid de la cuestión. Antes de juzgar al hermano, juzguémonos a nosotros mismos. Antes de querer corregir al otro, corrijámonos nosotros. Porque si nuestra vida no es conforme a la voluntad de Dios, en vez de preocuparnos de cómo es la vida de los demás, deberíamos estar preocupándonos de la nuestra, ¿no les parece? Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. Y ahí nos está dando la instrucción clara, específica. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Alguien lo sabe? Es uno de los frutos del Espíritu, ¿no? Lo hemos leído en Gálatas, en el capítulo anterior, capítulo 5. La mansedumbre, Gálatas 5:23, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y es una de las características de la personalidad de Cristo. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús? Yo soy manso y humilde. ¿Ok? Como decía, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, del 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, ponte al lado mía. Eso significa llevar el yugo. El yugo es esa madera, ¿verdad?, que se le pone en el cuello de los bueyes que van a arar, y se le pone siempre generalmente un buey grande, fuerte, un buey adulto, al lado de otro buey que tiene que aprender. ¿Ok? Y el buey grande es el que va recto y va tirando del otro. Pues Cristo dice, llevad mi yugo. Es decir, pónganse al lado mía. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy como manso y humilde. Esas dos características son fundamentales para que la convivencia en la iglesia sea la que Dios quiere. La mansedumbre y la humildad. Pero no solo la convivencia en la iglesia, la convivencia en la familia, la convivencia en el trabajo, la convivencia con todos, incluso nuestra convivencia con Dios. Mansedumbre y humildad son necesarias. ¿Qué es lo contrario a la mansedumbre? La ira. El que siempre está a tiro de mata, ¿no? Como los buenos cazadores, con la escopeta cargada y a punto de disparar. Mi madre me decía de pequeño,
Dice, niño, eres como saltas como el aceite. No me decían cualquier cosa y yo estaba, saltas como el aceite. Eso no es mansedumbre. Eso es ira acumulada. Hay cristianos que es como una olla express. Todo lo que ocurre en la vida es como si le estuvieran metiendo leña debajo. Leña con fuego. Y cuanto más leña le metemos a una olla express, ¿qué pasa? Se va llenando, se va llenando, se va llenando, hasta que cualquier cosita estallamos. Hay personas así. ¿O no? ¿Verdad? ¿Conocen alguno? A lo mejor lo han visto algunas veces en el espejo por la mañana. Ya estaban pensando en otras personas. Recuerden, esto es para nosotros. ¿Ok? Mansedumbre y humildad. Y miren, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo está ahí. Ese pasaje de Filipenses capítulo 2. Miren, venga conmigo, hermano. Es un pasaje que debiéramos saber de memoria. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5 hasta el versículo 11. Fíjense lo que dice ahí la palabra del Señor. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No es que le despojaran, se despojó a sí mismo. ¿Ok? Dice, tomando forma de siervo. Cambien la palabra siervo por esclavo. Es lo mismo. Tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Era la muerte más vergonzosa que había en aquella época. Por lo cual, dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando tengan tiempo, cojan en casa esta perícopa, esta porción bíblica, Filipenses 2, del 5 al 11, y medítenla. Léanla una y otra vez y pídanle a Dios que les ayude a entenderla. He ahí nuestro ejemplo, he ahí nuestro modelo de mansedumbre y modelo de humildad. ¿Qué necesitamos nosotros para que nuestra relación, a pesar de los roces, pueda ser la que Dios quiere que sea? Mansedumbre y humildad. Es así. Por eso Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda, dice, humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4. A eso es a lo que se le llama empatía. Identificarnos con el que ha caído, con el que está en problema, con el que se siente débil. No criticarlo. Eso es lo que hacen los carnales. Ven a un hermano que está débil en la fe y mira, vaya cristiano. Lo critican, lo juzgan, lo condenan, lo patean, lo rematan. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y añade, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Así que, por ti mismo,
Más te vale no tratar mal al hermano que cayó, al hermano que es débil, al hermano que hace algo que a ti no te parece bien. Porque ninguno de nosotros es inmune al mal. Ninguno de nosotros somos inmunes al pecado. Todos estamos expuestos a caer. ¿Es verdad o no? Hay quienes creen que están por encima del pecado. Y esos son los que no tienen sensibilidad espiritual para entender qué es el pecado. Creen que están por encima, pero son los que más pecan. No sea que tú también seas tentado. Miren, quiero que lean conmigo Romanos capítulo 2. Este es un pasaje muy interesante. Romanos capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Fíjense lo que dice Pablo aquí, en esta porción de la Escritura. Dice, por lo cual eres inexcusable. ¿Qué significa esa palabra? Que no tiene excusa. ¿Ah? Dice, porque, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. A esto es a lo que el Señor Jesús se refería en Mateo capítulo 7. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y así podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Repitamos, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Yo lo he visto así de veces. A alguien que critica a otra persona por algo y al final se descubre que este también está cayendo en lo mismo. Séneca, hace muchos siglos lo dijo, el peor pecado es condenar en los demás los pecados propios. Y aquí está, la palabra de Dios lo dice. Por eso, porque todos somos humanos, porque todos podemos fallar y de hecho fallamos algunas veces. Por eso, no se escucha el... A ver, ¿sí? ¿No? Pila. Bueno. Seguimos. Decía, todos tarde o temprano vamos a caer en alguna ocasión. Por eso, como dice el Señor, como quieras que los demás hagan contigo, haced también así vosotros con ellos, ¿no? Es decir, es la regla de oro. Allí no se oye. En el cuarto de cuna no se está oyendo. Por eso se nos dice en la palabra de Dios que la corrección tiene que ser para restaurar y tiene que ser realizada con mansedumbre y con humildad. Sobrellevad, por eso sigue diciendo Pablo aquí en Gálatas capítulo 6, sobrellevad en el versículo 2, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bueno, las cargas pueden ser una caída,
que hayas podido caer en algo que no debieras haber caído. Puedes que haya dicho una mentira y alguien te descubre en esa mentira. Puedes que hicieras algo que no debieras. Pero también puede ser que te sientas débil por cualquier otra causa. El estrés de la propia vida, que te hace desanimarte, deprimirte. Allí sigue sin oírse, ¿eh? En el cuarto de cuna. La tragedia, el dolor, la frustración, todo ese tipo de cosas pueden provocar que un hermano nuestro en la fe se venga abajo en un momento determinado. Pero cuando eso ocurre, ¿qué debiéramos hacer? ¿No debiéramos, como hizo Judá y Ur, tomar las manos de Moisés y levantarlas? ¿No debiéramos levantar al hermano? ¿No debiéramos sostener al débil? ¿No debiéramos curar al enfermo? ¿No debiéramos ser pacientes con aquel que lo está pasando mal? ¿O nos limitamos a pegarle tiros y acabar con su vida? El hermano que pecó posiblemente lleva una carga tan pesada en su corazón que incluso le dé vergüenza levantar la cara, que incluso le dé vergüenza venir a la iglesia. ¿Ustedes saben que hay personas que dejan de venir a la iglesia porque han caído en un pecado? Y van los otros y dicen: "Sí, se apartó del Señor el carnal ese". En vez de preocuparse del hermano, de ir al hermano, animarlo, ayudarlo, invitarlo, sostenerlo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 25 al 26. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 25 y 26. Dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo. Se refiere en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿qué dice? Repítanlo todos a una: se preocupen los unos por los otros. Es lo que dice la palabra de Dios. Para que ya no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, los pastores solamente, todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, ¿qué dice ahí? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. No debemos ser inmunes al sufrimiento del hermano. Pablo dice en 2 de Corintios 1:29: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Eso es empatía. Es sentirse uno con el hermano. Y es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Boaz le dijo a Ruth: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. El Señor te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Noemí necesitó ayuda y Ruth la ayudó. Ruth necesitó ayuda y Booz la ayudó. Todos en algún momento vamos a necesitar ayuda. Y si tú eres de los que ayudan a los demás, cuando tú necesites ayuda,
todos querrán ayudarte. Pero si cuando los demás tienen problemas, tú eres de los que critican y juzgan y condenan, y critican y hablan mal de los demás, cuando tú necesites ayuda, no habrá quien te ayude. Esta es la verdad. Porque lo que sembramos es lo que recogemos. En Mateo, capítulo 26, se nos habla de una mujer que rompió un frasco de perfume muy caro y lo vertió sobre el Señor Jesús. Y la criticaron. No se podía haber dado ese perfume para vender y del precio haberle dado a los pobres. Y no es que se estuvieran preocupando de los pobres. Es que hasta entre los siervos del Señor había chorizos, había ladrones que sustraían de la bolsa. La palabra lo dice, ¿verdad? Jesús dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho conmigo una buena obra. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, dijo Jesús. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Cuando yo leí esto, hermanos, miren, a mí se me retorcieron las tripas. ¿Saben por qué? Pues yo pensé, la única persona que se preocupó del Señor, ni sus discípulos estaban preocupados por Él. Y estaba a punto de morir, de dar su vida por todos ellos y nosotros. La única persona que se preocupó del Señor, esta pobre mujer, que le honró con aquello que ella tenía, su fortuna, aquel perfume caro que vertió sobre Jesús a fin de prepararlo para la sepultura. Por eso Jesús dijo: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bendito sea el Señor. Aquellas personas que son juzgadas y criticadas y condenadas por los religiosos, Dios las bendice. Jesús ayudó a muchos, les dio de comer, los sanó, les enseñó, incluso resucitó a alguno de ellos. Pero ¿quién se preocupó del Señor Jesús? Somos muy egoístas los seres humanos. A veces solo nos preocupamos de nosotros mismos, no del otro. Quiso el Señor Jesús, sabiendo que le quedaba poco tiempo, que venían para prenderlo, quiso compartir su estado de ánimo con sus discípulos. Por favor, velar y orar por mí. Y los discípulos se durmieron. 3 veces vino el Señor a los discípulos y las 3 veces los halló durmiendo. ¿Quién se preocupaba de Él? Siempre es más fácil criticar a los demás que ponerse en su lugar. Algunos creyentes se engañan pensando que ellos no van a cometer errores. Por eso se permiten el lujo de criticar a todos. Las cosas no se deberían hacer así, se deberían hacer asado. Pues a mí no me parece bien esto, yo creo que lo otro está mal, yo creo que aquello, que siempre están criticándolo todo, juzgándolo todo, condenándolo todo y a todos, menos a sí mismos. Cada uno debiera probarse a sí mismo, dice la palabra, examinarse a sí mismo, examinar el resultado de sus obras. Porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Por esta razón debemos ser mansos y humildes y tratar los fallos de los demás con misericordia, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis seréis medidos. La Biblia nos habla aquí de y cumplid así la ley de Cristo. No es una herencia, una ley es algo que hay que cumplir. Y aunque nosotros no cumplimos la ley para salvarnos, porque nadie se salva por el cumplimiento de las leyes, por las obras de la ley nadie será justificado, pero aquí estamos hablando de un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que pertenece a las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas, aquellos que hemos nacido de nuevo. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Los espirituales no usan su libertad egoístamente. Usan su libertad con responsabilidad. No lo usan para el mal, la usan para bien. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, dice Pablo, a sí mismo se engaña. Alguien dijo que si compramos a alguien por lo que vale y le vendemos por lo que él cree que vale, nos hacemos ricos. Si compramos a la gente por lo que vale y lo vendemos por lo que creen que valen, nos hacemos de oro. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que, como dice ahí, cada uno someta a prueba su propia obra, cada uno la suya. En vez de juzgar a los demás, comienza por juzgarte tú. En vez de criticar a los demás, ponte en un espejo y critícate a ti mismo. Esto es lo que tenemos que hacer. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, dice Pablo. Pruébese cada uno a sí mismo. No dice que la iglesia tenga que probar a los demás. Hay iglesias donde no se permite que un hermano que ha caído en un pecado, aunque se haya arrepentido, pueda participar de la cena. No, tiene que estar 6 meses de disciplina. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? Yo no lo veo. Y no es que a mí me hayan vendido una Biblia que le falten hojas. Es simplemente que eso no es un mandamiento de Dios, son mandamientos humanos. Pruébese cada uno a sí mismo. Si corregimos nuestras obras, tendremos una mejor visión para ver la vida de los demás. Pero primero tenemos que empezar por nosotros mismos. No nos gloriemos en el hermano que ha caído. Yo no soy como ese. No nos gloriemos en eso. Gloriémonos en nuestros propios éxitos, en nuestras propias victorias. Porque cada uno llevará su propia carga. Fíjense que aquí se habla de 2 cargas diferentes, ¿no? Una que hay que compartir, sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿verdad? Y otro, cuando dice aquí, y cada uno llevará su propia carga, no se refiere a eso, a que compartamos los problemas, no. Se refiere a que cada uno va a tener su propia responsabilidad delante de Dios. Cada uno tendrá que rendir cuenta de sí mismo a Dios. Así que, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que debemos ser mansos y humildes como el Señor Jesús. Que tenemos que tenernos paciencia los unos a los otros. Ayudarnos mutuamente los unos a los otros. Como una familia.
¿O no tenemos un mismo Padre? ¿No somos hermanos en Cristo? Dejemos de juzgarnos. Dejemos de criticarnos. Dejemos lo que no es de edificación y edifiquémonos los unos a los otros en amor, porque esa es la voluntad de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, y sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos, la palabra es clara, es sencilla. Yo sé que no es un mensaje para que tú digas, qué pedazo de mensaje, gloria a Dios. Me da igual. Esta es la palabra que yo tenía que compartir y la he compartido. Ahora, pongámonos de pie y oremos al Señor en esta mañana. Y si Dios te ha hablado de alguna manera, y si Dios te ha dicho algo, ahí mismo, donde estás, habla con el Señor. Si Dios te ha hablado a ti, ahora respóndele a lo que Dios te ha dicho. Porque la voluntad de Dios es que nosotros, cuando le oímos, le digamos, sí, Señor, heme aquí, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. ¿Lo harás? O simplemente tomarás este mensaje y te lo echarás a cuesta diciendo, criticarás el mensaje, criticarás al pastor, criticarás lo que Dios te ha dicho, criticarás la iglesia. ¿Qué harás? Puedes hacer lo que quieras. Padre amado, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. Por favor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor. Aleluya.